Cuando tomamos tiempo para mirar la televisión, encontramos programas de entretenimiento que han estado por varios años en el aire. Fueron programas o películas grabadas hace tanto tiempo que la mayoría de los actores ya han desaparecido o simplemente están retirados. Y ellos se ganaron la audiencia de nosotros, de millones de personas a través de todo el mundo. Y con amor y entusiasmo les seguimos hasta su último momento. Tomemos el caso del actor que hizo Superman por varios años, Christopher Reeve. Él desde muy joven se distinguió por su talento artístico y aptitudes que le llevaron a ser el personaje, el famoso personaje, o del actor británico Roger Moore, quien por muchos años interpretó al aguerrido superespía James Bond. También la reconocida cantante Whitney Houston, ¿quién no la recuerda? Ella cautivó a multitudes, no solo por su hermosa voz, pero también por su calidad de actriz. O hablemos de Roberto Gómez Bolaños, el famoso Chespirito, que fue reconocido en todo el mundo por su personaje. ¿Quién no recuerda a Michael Jackson, a Elvis Presley, a Ronald Reagan o a Vicente Fernández, por decir algunos? Creo que si nos sentamos a hacer una lista de los personajes que admiramos por su entrega a los demás y que ya se han ido, nos sorprenderíamos al vernos aún aquí, nosotros, reconociendo que en verdad nunca hemos llegado a alcanzar la posición que ellos alcanzaron, ese nivel de popularidad al que ellos llegaron. Pero entre todos ellos, como muchos otros, hay algo en común. Y es, fuimos creados todos por Dios. Y con un propósito que desarrollaron, poniendo todo de su parte para alcanzar el éxito. Éxito que no siempre se busca de manera consciente y que termina cuando menos se espera. El día en que Dios decida que el propósito ha sido cumplido, va a tomar esa vida y la va a llevar a juicio, de acuerdo a su voluntad, como ha sucedido con cada uno de esos actores. Ha sucedido también con personajes de la Biblia que tuvieron un propósito para Dios. Algunos le fallaron, mientras que otros obtuvieron el éxito y aprobación de Dios por su dedicación, por su obediencia. Desde Adán en el libro de Génesis hasta el apóstol Juan en el Apocalipsis encontramos la palabra de Dios dirigida al hombre, sea para instruirlo o para advertirle de castigos inminentes a la humanidad o a ellos mismos, debido a su actitud. Y tanto esos personajes bíblicos como los artistas que han alcanzado la fama han recibido su galardón merecido, sea por su obediencia y rectitud o por su alto grado de vanagloria, de petulancia o de orgullo desmedido con el que llegaron a ofender a Dios. Mencionemos algunos casos. Adán y Eva quisieron ser como Dios. Caín mató a Abel porque sus ofrendas no eran tan apreciadas como las de su hermano. Los hijos de Dios cohabitaron con los hijos de los hombres, airando a Dios de tal manera que Él decidió inundar toda la tierra. Fue cuando vimos el diluvio. Los descendientes de Noé retaron el poder de Dios haciéndose una torre que llegara hasta el trono de Dios. Abraham dudó de las promesas hechas por Dios sobre su descendencia y tuvo un hijo con otra mujer. A pesar de las demostraciones de su poder, Moisés duda de Dios y a causa de un acto de desobediencia le impide entrar a la tierra prometida, a la misma tierra que condujo por 40 años a todo un pueblo, más de 2 millones de personas. Nos dice Números capítulo 20, verso 12. El Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. A causa de su soberbia, Dios permite que Sansón sea eliminado por los filisteos. La desobediencia del rey Saúl le lleva a ser desechado por Dios. La actitud del rey David, tan amado y protegido siempre por Dios, le conduce a su caída del reino. La desobediencia de Salomón, a quien Dios le había hecho el rey más sabio y poderoso de todos los reinos,
prácticamente de toda la tierra, le hizo perder el reino. Primera de Reyes, capítulo 11, versos 1 al 2, nos dice: Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija del faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón y de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo: no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas. Pero así como le fue difícil a tantos personajes mencionados ser fieles a las promesas de Dios hasta su muerte, también encontramos muchos de ellos que nos son de ejemplo de perseverancia y fidelidad a Dios. Leemos cómo el profeta Jonás desconoce a lo que Dios le estaba diciendo, desobedece la comisión que él le había dado. ¿Y qué hace? Se va para otro lugar. Él le había dicho que fuera a Nínive a pregonar contra aquellos que le estaban desobedeciendo, que estaban adorando otras culturas, otros dioses. Dios lo manda a permanecer por 3 días entre el vientre de un pez, donde su arrepentimiento y oración a Dios le permite reivindicarse y vivir. Su oración es un claro ejemplo de arrepentimiento genuino. Leemos la última parte de esa oración en Jonás, capítulo 2, verso 1 al 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. De la misma manera como Dios ha actuado para castigar a quienes les ha ordenado hacer algo y lo ignoran, en la misma forma Dios castiga a quien le niega. La Biblia llama necio al ateo. Notemos lo que dice Salmos capítulo 14, verso 1. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Desconocemos los propósitos de Dios al permitirnos la vida. Él decide el lugar y la familia en la cual nacemos de acuerdo a lo que nos tenga destinado o no hacer. Él provee los medios, las herramientas que sean necesarias, los contactos que se requieran. Solamente cuando nos ponemos en sus manos, dispuestos a hacer su voluntad, empezamos a conocerle, empezamos a dirigirnos a Él, a dejarnos guiar por Él. Empezamos a pedirle sabiduría, voluntad, energía, protección. Las palabras de Jesús son claras cuando nos dice en el capítulo de Juan 15, el capítulo 15 de Juan, verso 4 al 5 nos dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Verso 5. Ciertamente yo soy la vida, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Hoy en día estamos escuchando las protestas generales de la manera como la ley está siendo implantada en este país. Es importante recordar que cuando Dios le entregó a Moisés la ley hace más de 3,300 años, lo hizo con el único propósito de proteger a su pueblo de peligros, de desviaciones, de idolatría, de las acechanzas del diablo. Él esperaba ver en cada uno de quienes salieron de Egipto, dirigidos por Moisés, a personas dispuestas a obedecerle mientras veían las manifestaciones de protección durante la implantación de nuevas leyes. Lo hace para mantenerles bajo su control y lo único que les pide es sometimiento, honra, alabanza y obediencia. No pretendo comparar al presidente Trump con Moisés, como lo aseveraría un amigo. Pero si Dios permite la ley implantada por este hombre, debemos asumir que hay un propósito en su decisión. Y lo que menos debemos hacer es protestarle o exigirle explicaciones. Leemos lo que dice el apóstol Pablo al respecto. En Romanos capítulo 13 del 1 al 3.
Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Es fácil desviarse de los propósitos de Dios, porque estamos en un mundo gobernado por Satanás, quien está atento a todo cuanto pensemos, a todo cuanto hablemos y hagamos para tomar ventaja de nuestras decisiones y aplicar la rutina de sus intenciones, que son las de apartarnos de lo bueno, de lo justo, de lo recto. Primera de Pedro capítulo 5, en el verso 8 nos dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Es posible que, como muchos, usted se pregunte dónde está Dios ante la maldad y el caos que están sucediendo aquí en el mundo, o en cualquier parte de donde usted esté, de donde usted me esté viendo. Porque como yo desconozca los propósitos que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero los artistas antes mencionados y los muchos que por sus talentos y dedicación, usted recuerde, ellos usaron también, como nosotros, sabiamente su energía, como sus talentos. Ellos eran creyentes, muchos de ellos. Hagamos de nuestra vida una entrega total en servicio, en dedicación, en ayuda a los demás, haciendo todo trabajo como para el Señor, tal y como nos lo recomienda la palabra de Dios. Todo como para el Señor. Confiemos en que Él se sentirá complacido y dispuesto a escuchar cuando le hablemos. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Y como el Padre que provee a sus hijos cuando le llaman, cuando le buscan, cuando lo necesitan, Él está atento a ti, atento a mí, atento a todos los que en Él creen. Amén.